Hola amigos, nos encontramos detectando en el río y hoy les voy a hablar con esta voz sintética debido al viento. Parece que no hay nada de viento, pero les voy a poner el audio original. Bien, parecía que no había nada de viento, ¿no? Hoy les voy a mostrar todo lo que encontramos, pero también por qué me gusta mucho este detector Manticore. Para empezar, es un detector todoterreno y tiene una potencia excepcional, no te va a hacer quedar mal en ningún lugar, solo lleva un poco más de tiempo entenderlo, es un detector profesional. Para mí está en el número 1 de los detectores para hobbyistas como yo, y me gusta mucho utilizarlo en los campos y sobre todo acá en el río, donde no tiene competencia. Hey, tenemos una señal alta. 79, en este río puede salir cualquier cosa, así que yo no le hago asco a ninguna señal. Este detector tiene muchos modos, pero a mí me gusta usarlo en modo todoterreno en alta conductividad. Con esa configuración consigo la máxima profundidad en la arena y el barro del río. Pero también tiene otros modos, y también se puede configurar todo manualmente. A veces, como en este caso, el pointer es la mejor opción cuando el objetivo se niega a entrar en la pala, jaja. Es solo cuestión de meter la mano en esta agua bendita. Bueno, era una plomada. Sigamos. Tenemos un 56. Gran variedad de objetos pueden tener ese valor, incluso anillos de oro grandes pueden marcar 56. Te quería contar que entre los modos de búsqueda que tiene, está también el de búsqueda de oro natural. Nunca en los años que llevo detectando hice ese tipo de búsqueda, pero no me voy a quedar con las ganas. Ya me invitaron, así que cuando pueda voy a ir. Odio cuando se complica la extracción. Pero el caso es que el Manticore va muy profundo y a veces hay que dar muchas paladas. Una de las características que más me gustan del detector es el mapa de ID, que se compone de múltiples capas de información combinadas en una única visualización en 2D. Es simplemente genial. Es una moneda de 2 pesos conmemorativa. Es de 2016, la última moneda de circulación conmemorativa, no se acuñaron más desde entonces, es bimetálica, centro de cuproníquel, anillo de bronce de aluminio. No tiene mucho valor para los coleccionistas y su valor real es $0,00196. Número 38, te digo que cuando marca ese valor me pongo muy contento, puede ser una alianza de oro. Te quería comentar que los dibujos de los separadores fueron hechos por alumnos del colegio CEDI de City Bell, exclusivamente para Detección Aventura. Les mando un abrazo a los pequeños delincuentes y futuros detectoristas. Mira cómo con el mapa ID podés obtener información muy buena para saber qué hay debajo de la tierra sin siquiera cavar el pozo. Muy importante para zonas muy contaminadas. Por ejemplo, los objetos ferrosos a menudo pueden crear formas inusuales en el rastro de objetivo y, al igual que las tapas de botella, suelen variar con la orientación. Con frecuencia, estos objetivos tienen propiedades de materiales ferrosos, pero puede pasar que objetos grandes con formas cilíndricas, por ejemplo cabezas de tornillos, tengan propiedades muy conductoras. Bueno, acá está el objetivo, es una vaina servida de calibre 44 Remington, es muy divertido utilizar la página munición.org para tratar de identificarlas. Me marca un 21. Interesante, los anillos de oro pequeño también tiran estos valores. Pero no. Ahí está, es una moneda de cuproníquel de 5 centavos. Año 1930. Cantidad acuñada 7.110.000, este tipo de monedas fueron acuñadas desde 1896 hasta 1942. Una de las más valiosas, por ejemplo, es la de 1911, solo se acuñaron 1.431.000. Esta moneda, la de 1911, si estuviese en muy buen estado podría valer unos $200 según el catálogo Hanson. Tengo una señal muy variable.
A veces es ferrosa, lo que puedo identificar en la pantalla ID al ver el mapa. En estos casos, suelo excavar para averiguar de qué se trata. Otra vez a sacar esta herramienta indispensable para todos los detectoristas, el Profen. Nos resume mucho el trabajo. Aquí está nuestro objeto misterioso. Se trata de una rueda de acero de un antiguo juguete, probablemente de la misma época que la moneda anterior, de principios de 1900. Y sí, en esa época los juguetes tenían que durar como si realmente fuesen a trabajar con ellos. Quiero contarte algunas características interesantes del Manticore. La pantalla y el teclado cuentan con una configuración de ajuste automático del brillo de la luz de fondo, dependiendo de los niveles de luz detectados por un sensor ubicado aquí. Este detector es muy liviano, pesa solo 1300 gramos, 2,9 libras. Otra cosa muy importante es que el software de este detector es actualizable, lo que significa que los ingenieros de Minelab pueden añadir nuevas características y los usuarios podrán instalarlas cuando estén disponibles. El hallazgo, nada importante, solo un anillo de acero inoxidable, pero al menos sabemos que hay anillos ahí abajo, escondidos, esperándonos. $55, miren esto, siempre está la esperanza de que sea oro en ese número, sería un anillo de oro muy importante, y si aún suenan cosas en esos números quiere decir que aún hay muchas cosas por encontrar en este río de aguas cristalinas, pero no, se trata de una moneda de 20 centavos. Estas se acuñaron desde 1942 reemplazando a las de cuproníquel, hasta 1950, la nuestra es de 1948. De estas se acuñaron la escalofriante cantidad de 32.245.000. Las monedas son de bronce de aluminio, una aleación que contiene 92% de cobre y 8% de aluminio. 57. Sigo buscando ese gran anillo de oro que me alegre el día, estos números suenan esperanzadores. Ahora a colar los fideos. Con el Manticore no se escapa nada, muchos han pasado por acá, pero este detector va más allá de todos. No era oro, era este arete de bronce, horrible por cierto. Por último, una característica muy importante del detector Manticore es que posee la tecnología Multi-EQ+, esta proporciona una mayor precisión en el ID de objetivos y un mayor rendimiento durante la detección, especialmente en suelos muy mineralizados, y en un suelo favorable logrará la máxima profundidad con una señal de objetivo muy estable. No lo encuentro, no veo nada en el flotador, pero la señal es clara. Hora de sacar nuestra herramienta manual. Ahí está. Lo logramos, es un pequeño anillo de oro. Anteriormente los habitantes de Argentina le ponían anillos de oro hasta a los bebés. Aunque usted no lo crea. Ja ja. Saludos Marta, vuelves a ver la luz después de tanto tiempo. Bueno, acá tenemos todos los objetivos que encontramos, impresionante cantidad, estos son cartuchos de escopeta, en total 10. Tenemos también munición de armas cortas, monedas en total 28, una rueda, objetos de plomo y objetivos diversos, en total 86 objetivos. Bueno, 86 más 1 porque mira lo que salió, valió la pena, vamos a pesarlo. Y bueno, peor es trabajar o no, dedicado a Kike Roger, buenas detecciones en el cielo amigo.